que le indica la metodología, no debería tener problemas para poder obtener la solución. Nosotros normalmente cuando trabajamos con problemas computacionales, nosotros siempre arrancamos de una formulación. El comienzo de todo, el comienzo de la resolución, es con una formulación de un problema. ¿Está? Todo arranca con la formulación de un problema, sí o sí, siempre. O sea, si no nos dicen cuál es el problema a resolver, nosotros no tenemos que resolver. Entonces, siempre vamos a arrancar con una formulación de un problema. ¿Qué tenemos que hacer cuando a nosotros se nos presenta un problema? Bueno, intentar resolverlo de la mejor manera posible. Porque las soluciones no son únicas. Cuando uno intenta resolver un problema computacional, no va a encontrar una única solución. Seguramente va a haber un par de soluciones que van a resolver el mismo problema. Después estará en nosotros, más adelante, ¿no? Ahora, determinar cuál de las soluciones posibles es más eficiente. No es el objetivo que perseguimos acá en la materia en este momento, porque acá estamos arrancando a resolver problemas computacionales. Bien, ¿y qué es una formulación del problema? Es algo como esto. Le voy a mostrar una formulación. Seguramente ustedes ya están viendo el práctico, o lo vieron. Dada la base. Vamos a arrancar siempre de lo más chiquitito y vamos a ir complicándonos en lo más complejo hacia adelante. La base y la altura de un triángulo indicar cuál es su área. Fíjense, esta es la formulación. Este es el problema que a nosotros nos dieron para que nosotros intentemos resolverlo. En realidad no para que intentemos, sino para que lo resolvamos. Una vez que nosotros nos dan la formulación, lo primero que tenemos que hacer es leerlo y saber si internamente nosotros entendemos ese problema. ¿Por qué? Porque pueden ser problemas que nosotros no tengamos experiencia en lo que nos está pidiendo que resolvamos. Al comienzo, obviamente, tenemos experiencia con todos porque son problemas bastante sencillos, pero a medida que vamos avanzando en el cursado de la materia, vamos a ir poniendo formulaciones de problemas un poco más complejos. ¿Está? Entonces, lo primero, lo que dice la metodología, lo primero, por eso le puse acá la metodología. Una vez que yo tengo la formulación, yo voy a poner acá, lo primero es entender el problema. ¿Está? Dentro de nuestra metodología es eso, es entender el problema, entender la formulación, saber de lo que está hablando la formulación. ¿Por qué? Porque ahí pueden haber términos o expresiones que nosotros no conozcamos. Puede pasar, porque nosotros cuando nos preparamos en esta carrera, nos preparamos para resolver problemas de distinta índole, en las cuales capaz que no tengamos el conocimiento necesario. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Y bueno, tratar de investigar, tratar de preguntar, y estar seguro de que entendemos lo que se quiere resolver. Fíjense que en este caso el problema es bastante sencillo, nos están pidiendo que calculemos el área de un triángulo a partir de unos datos que tenemos ahí en la formulación. Pero es fundamental, esto se llama comprensión de texto. Seguramente lo tuvieron algo de eso tuvieron en el curso de ingreso, los que hicieron el curso de ingreso tuvieron algo de comprensión de texto. No es ni más ni menos que eso, comprender lo que me están diciendo. Parece trivial, pero no es tan trivial, es fundamental. Porque si uno no entiende, seguramente la solución que vaya a encontrar no es la correcta. Una vez que entendí eso, una vez que entendí el problema, términos, expresiones, y ya sé de qué está hablando, ya me hago una idea en mi cabeza de qué está hablando, ahora hay que pasar
a algo que todos tenemos que determinar. Porque cuando uno está trabajando, lo voy a mover un poquito más abajo, cuando uno está trabajando con la formulación de un problema, siempre vamos a tener esto. Vamos a tener una entrada, esa entrada va a pasar por un proceso y este proceso me va a dar la salida. Toda solución que yo implemente va a tener una entrada. Esa entrada se va a procesar de alguna manera y ese proceso me va a retornar o me va a devolver una salida. Todos los problemas son así. Entrada, proceso y salida. Este proceso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero hoy vamos a hacer mucho hincapié en esto. En la entrada y en la salida. ¿Por qué? Porque es fundamental que nosotros entendamos desde lo que dice el problema con qué datos de entradas contamos y con qué datos de salida queremos, o qué datos de salida queremos mostrar. Todo problema tiene esto: una entrada, un proceso y una salida. En la resolución de problemas computacionales es fundamental poder determinar tanto la entrada como la salida. Que todo la tengamos claro y todos tenemos que tener lo mismo como entrada y lo mismo como salida. No puede tener un compañero unos datos de entrada y otro compañero distintos para el mismo problema. No. Los datos de entrada y los datos de salida son lo mismo para todos. Todos tenemos que encontrar los mismos datos de entrada y los mismos datos de salida. En donde sí puede variar la solución es en el proceso, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Pero es fundamental que sepamos identificar los datos de entrada y los datos de salida que están en la formulación. No se inventan. Los datos de entrada y los datos de salida no se inventan, sino que se lee la formulación del problema y desde allí se obtiene cuál es la entrada y cuál es la salida. Y ese es el segundo paso de la metodología. El segundo paso de la metodología es determinar los datos de entrada y de salida. Y en el práctico nos vamos a centrar mucho en esto. En esto quiero que hagamos hincapié, en encontrar los datos de entrada y los datos de salida. En entender el problema y poder identificar estos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tener que ir empezar aprendiendo con los distintos ejercicios que se nos vayan presentando. Porque hay distintas formas de que nosotros podamos identificar un dato de entrada. En este caso, si ustedes se fijan, en la formulación hay una palabrita bastante buena que dice dada. Entonces, cuando dice la palabra esta dada, dado, tal cosa, ahí nosotros podemos interpretar que lo que nos están dando es un dato de entrada. En este caso, en esta formulación, ¿qué nos están dando? Dice, dada la base y la altura de un triángulo. Eso es lo que nos están dando. La base y la altura de un triángulo. Entonces, nosotros a eso lo podemos identificar. Se lo escribe así, dato de entrada, yo tengo la base y la altura. Entonces tengo dos datos de entrada. La base y la altura. De un triángulo, obviamente, ¿no? Ya sabemos que estamos hablando de un triángulo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con los datos de entrada, para poder meterlo dentro de una solución que pueda ser resuelta por una computadora, por eso se llaman problemas computacionales, esos datos de entrada y datos de salida van a caer en variables. Se van a almacenar en variables. ¿Qué son las variables?
¿Qué son las variables? Las variables, yo les voy a poner acá. Las variables son lugares en la memoria RAM donde se puede almacenar valores. ¿Está? Eso son las variables. Son lugarcitos, hagan de cuenta que es una cajita que está en la memoria RAM. Eso es importante saber que están en la memoria RAM. Y a donde se pueden almacenar valores. Nosotros tenemos, o acá en la materia, vamos a trabajar con dos tipos de variables. Vamos a trabajar con variables simples y variables de tipo vector. ¿Está? Con esos dos tipos de variables vamos a trabajar acá. Con variables simples y con las variables de tipo vector. Toda la primera parte es con variables simples. Ya la segunda parte, si a partir del práctico 3, creo, vamos a empezar a ver vectores. Pero la primera parte, el práctico 1, que es este que estamos por resolver ahora, y el práctico 2, vamos a trabajar solo con variables simples. ¿Qué significa que? ¿Cuál es la diferencia entre la variable simple y la variable de tipo vector? O la variable estructurada que se llama. Que las variables simples pueden almacenar un solo valorcito a la vez. En cambio, las variables de tipo vector pueden almacenar más de un valor. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo voy a trabajar ahora con variables simples, nosotros vamos a trabajar con estas. Con variables simples. A ver si puedo subrayar esto. Creo que sí. Nosotros vamos a trabajar con variables simples. Esta la vamos a dejar para más adelante. Pero lo más importante es que sepamos que son lugares donde se pueden almacenar cosas, y en este caso las variables simples pueden almacenar de a una cosa por vez. Es como que es una caja, que yo meto algo en la caja y para poder poner otra cosa tengo que sacar eso y pisarlo con lo otro. ¿Ah? No permite más de un valor. Entonces, de ahora en más, todo lo que vaya a ser entrada o salida, lo vamos a ir trabajando con variables. Entonces yo le tengo que decir acá que la base se va a almacenar en una variable que le llamo b, por poner algo. Y la altura se va a almacenar en una variable que se llama a. No necesariamente tiene que tener nombre de letras nada más, ¿no? O sea, no tienen que ser letras. Pueden ser palabras, pero no muy largas, porque esto es lo que se conoce como el identificador de la variable. La variable se llama b y la variable se llama a. ¿Qué se puede poner en b y qué se puede poner en a? Un valorcito. De a 1 por b. No es que tengan que tener uno solo. Pueden tener muchos, pero de a 1 por vez. Siempre se almacena uno solo. Eso ya lo vamos a ir charlando en un ratito, cuando lleguemos a la otra parte. Pero por ahora sabemos que la base se almacena en una variable b y la altura en una variable a. ¿Qué es otra cosa importante saber de las variables? Otra cosa importante a saber de las variables es qué tipo de números va a almacenar o qué tipo de datos va a almacenar. ¿Tá? Porque esta variable simple b y a van a almacenar valores. En este caso son valores numéricos, porque la base y la altura son valores numéricos. Eso nosotros lo interpretamos. Y le tenemos que decir, che, ¿qué tipo de números puede almacenar? Ustedes dirán, dentro de los tipos de números tenemos tres. Pueden ser naturales, pueden ser enteros o pueden ser reales. Cuando una variable es numérica, pueden ser cualquiera de esas tres cosas. No puede ser otra. O es natural, o es entero, o es real. ¿Ustedes qué piensan en esta, en la base y la altura? ¿Qué se almacenará? ¿De qué tipo? Naturales, porque son Natural. medidas. Ajá. O sea que la base no puede ser 2,5. ¿O Ah, sí sí? puede, sí puede. Sí puede ser, ¿no? Entonces, Reales todos los positivos. reales, profe. Los reales positivos, obviamente. La base y la altura no puede ser menor a cero, cero o menor a cero, ¿está? Entonces, de acá nosotros le podemos decir, che, estas dos variables, todo esto es análisis, obviamente, estamos haciendo análisis.
¿Se acuerdan que la carrera de ustedes es licenciatura en análisis de sistemas? Esto es análisis. Nada más que estamos analizando los datos de entrada en este caso. Estas dos van a ser de los tipos reales positivos. ¿Ya? Eso después nos va a permitir nosotros tomar decisiones a la hora de crear el proceso. Ciertas decisiones que tengamos que tomar en base a lo que estamos almacenando en estas variables. En este caso, los reales positivos. La variable B va a ser un real positivo, la variable A va a ser un real positivo. Muchas veces, nosotros en la formulación del problema ya le damos de qué tipo de número se trata. Ya van a ver después más adelante, cuando empiecen a ver distintas formulaciones, que muchas veces se las damos. Cuando no se las damos, uno tiene que analizar, che, ¿qué voy a almacenar acá? Eso es muy importante, muy, muy importante. Genial. Ya encontré que esos son mis datos de entrada. Ahora voy a mis datos de salida. ¿Qué quieren mostrar? Entonces, como dato de salida, identifico, che, y yo con estos datos de entrada, ¿qué quiero mostrar al final? Y fíjese que acá nos dice, y acá sí hay una variante muy grande de cómo escribimos las cosas para poder determinar qué es la salida. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la base y la altura? Yo, calcular el área. Ah, entonces tengo que mostrar el área. El dato de salida es el área. Es el área del triángulo. Es el área del triángulo. Y bueno, y a esto lo voy a llamar con otra variable que se llame área. Y esto va a almacenar el área del triángulo. El resultado de lo que me dé el cálculo del área del triángulo. Fíjense que tengo dos entradas y con esas dos entradas yo voy a obtener una salida. No es demasiado complicado, no significa que sea fácil, pero no es demasiado complicado identificar datos de entrada y datos de salida teniendo ya la formulación. Ustedes tengan en cuenta que siempre parten de una formulación. Entonces, tengo que empezar a interpretar eso. Y eso es una parte fundamental de nuestra carrera. Interpretar lo que otros nos quieren decir. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros interpretemos va a ser la solución del problema. Si nosotros interpretamos mal, la solución va a estar mal. Si nosotros interpretamos bien, tenemos muchas posibilidades que la solución que implementemos sea la correcta. Pero si partimos de la interpretación mala, seguro que la solución ya va a estar mal. Bien. Hasta ahí el proceso, perdón, el análisis de los datos de entrada y de los datos de salida. Después, dentro de la metodología viene un tercer paso, que una vez que yo determiné estos datos de entrada y estos datos de salida, después viene implementar lo que se llaman los casos de prueba. Y acá tendremos que interpretar correctamente a qué se refiere con casos de prueba. Porque por ahí nosotros confundimos casos de prueba con prueba de escritorio, que ya lo vamos a ver en un rato, que no es lo mismo. Los casos de prueba se basan en los datos de entrada y en los datos de salida, nada más. Nada más que en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para plantearnos casos de prueba? Normalmente los casos de prueba mínimamente son dos, mínimo dos. Pero dependiendo de la solución del problema, uno puede poner más de dos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la solución de lo que esté resolviendo, no nos alcanzan con dos para ver todas las posibilidades que se pueden presentar. Acá sí va a haber después, a medida que vamos avanzando, un aprendizaje de construcción de casos de prueba, porque al comienzo no tenemos idea, pero a medida que va pasando los días de clase vamos a empezar a construir mejor los casos de prueba. Por ahora, vamos tranquilos.
¿Cómo se construye un caso de prueba? Esto me lo voy a llevar para acá, para el costado. Así no me molesta mucho. Voy a poner por acá. Un caso de prueba se construye dándole valores a los datos de entrada. Fíjense que mis datos de entrada, yo lo voy a poner por acá, son B y A. B y A. ¿Está? Entonces, le tengo que dar, para construir casos de prueba, le tengo que dar valores a B y A que cumplan con la condición que yo les puse acá. Real es positivo. Bueno, le voy a dar que la base es 3 y que la altura es 8. Le di valores. Yo, como constructor de esta solución, yo que estoy intentando analizar el problema, yo le doy valores. Nadie me los indica. Yo le doy los valores como al momento de construir la solución. Estoy construyendo la solución, entonces tengo que analizar y tengo que entender qué hace. Entonces, cuando me dan los datos de entrada, B3 y A8, tengo que poder indicar la salida. Que la salida era el área. ¿Cuál es el área? Dado la base 3 y la altura 8. ¿Alguien sabe cuál es el área del triángulo? Base por altura dividido 2. 12, profe. 12, muy bien. Esto es lo que me interesa. Que si a mí, el usuario, porque nosotros vamos a construir una solución para que alguien la utilice. Esa es la idea de construir una solución del problema computacional. Si a mí el usuario ingresa 3 para la base e ingresa 8 para la altura, la salida que tiene que mostrar mi proceso es 12. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Porque el área, esto va acá, se puede poner, el área es igual a base por altura sobre 2. Fíjense que tengo la base 3, la altura 8, 3 por 8, 24, dividido 2, 12. Y así como construí un caso de prueba, puedo construir otro, donde la base sea 2,5, la altura sea 3,7, y en este caso el área será, ¿cuál es el área para esos datos de entrada? ¿Quién calcula? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 14.8. 14,8, bueno, perfecto, todos dicen que es eso. Todos dicen que es 14,8. Acá un compañero dijo que es 14,8. Yo voy a poner, ustedes me confirman. Ah, no, está mal. Ah, ya, yo no quería anotarla, pero bueno, ya que nadie decía nada. Es que yo hice con el 8 y el 3.7. 4.6 puede ser. A mí me dio 12
y algo. No, 12 es mucho. 4.6. 4.62. 4, 6, 4, 5. 4, 6, 2, 5 será. Sí, Sí, 4.62. 4.265. Bueno, le pongamos una coma, porque todos le estamos poniendo coma. 4,2. 6.25, profe. No, 2.65. Ah, perfecto, 6.25. 6,25, muy bien. $4,625. Ese es el resultado. ¿Vieron que empezaron a salir un ejercicio bastante sencillo? Empiezan a salir resultados raros. ¿Y por qué se pueden salir resultados raros? Porque nos podemos confundir en muchas cosas. En manejar el dato, en cómo estamos pensando el proceso, en hacer mal el cálculo. Hay muchas cosas que pueden pasar en el medio. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, o nos vamos a preparar ahora, para dar la solución que sea la correcta y que solucione este problema. Estamos en la primera etapa. Toda esta etapa es etapa de análisis. Cuando uno va a resolver un problema, tiene que analizarlo. No queda otra más que analizarlo. Entonces, ya sí vimos. Obtener los datos de entrada, obtener los datos de salida, construir los casos de prueba. No podemos escaparles a estos pasos a la hora de dar la solución de un problema. Sí o sí la tenemos que hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque es parte de la metodología. Y cuando uno trabaja con una metodología, la tiene que cumplir. No está hecha la metodología para que nosotros nos salteemos los pasos. No, hay que hacerlos. Por ahí cuesta un poco más, y bueno, pero hay que hacerla. Si nosotros queremos ser buenos profesionales, tenemos que cumplir con las metodologías que nos vamos encontrando en el camino. Cuando ustedes salgan a la vida profesional y entren a trabajar en empresas o tengan sus propios desarrollos personales y tienen que trabajar con alguna metodología, hay miles. Esta es una de las miles que hay para poder utilizar dentro de la solución de problemas. Pero les puedo asegurar que dentro de todas las miles siempre se arranca por lo mismo, por el análisis. No hay forma de escaparle a esto. Entonces se tienen que preparar desde ahora para toda su vida profesional. Y uno se adapta siempre a las metodologías del momento. ¿Está? En este caso nosotros estamos aplicando esta, bueno, nos tenemos que adaptar a esto. Una vez que construye el caso de prueba, lo cuarto es pensar en una estrategia de solución. Y fíjense que le estoy poniendo a pensar en una estrategia de solución. Todavía no tenemos las herramientas para terminar esto, o sea, no lo vamos a poder terminar completo. Pero sí lo podemos expresar acá, en palabras, ¿cuál sería la estrategia de solución? O sea, es lo que yo pienso que hay que hacer para resolver el problema. Esto lo vamos a ir refinando con el correr de las clases. O sea, en la primera clase no pretendo que ustedes sean los mejores del mundo pensando en una estrategia de solución. Pero sí que empecemos a practicarlo. Esta estrategia de solución va a ser lo que se va a convertir después en el proceso. ¿Vieron que tengo entrada, tengo salida, tengo proceso? Esto que yo pienso en el paso 4, que pensar en la estrategia de solución, es lo que después se nos va a convertir en el proceso. Hay distintas formas de expresarlo. En el práctico tienen una manera de expresarlo. Nosotros podemos expresarlo de otra forma. Este práctico no hace hincapié en el proceso, pero sí es bueno que ya lo vamos pensando desde ahora, porque en todos los casos lo vamos a tener que pensar. Una vez que pensé, ahora lo vamos a ver, ¿no? Cómo es el tema. Una vez que pensé la estrategia de solución, tengo que seleccionar las componentes. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Componentes que permitan implementar esta estrategia. Nosotros vamos a tener distintas componentes que nos van a permitir implementar la estrategia de solución.
Y como último paso, construir el algoritmo. Perdón, no es el último paso. Es construir el algoritmo y como séptimo paso, la prueba de escritorio. Nosotros vamos a desandar todo este camino durante este práctico. ¿Está? Y el que viene, y el que viene, y el que viene. Vamos a pasar siempre por lo mismo. Entender el problema, determinar los datos de entrada y de salida, construir los casos de prueba, pensar en una estrategia de solución, seleccionar las componentes que permitan implementar esa estrategia, construir el algoritmo con esas componentes y probarlo con lo que se conoce como prueba de escritorio. Todo algoritmo que se construye tiene que pasar por pruebas. Siempre. Lo que se construya como algoritmo tiene que pasar por alguna prueba. Bien, entonces, ya hice la primera parte. En esto me quiero centrar. En esto se centra el práctico, ¿no? Los datos de entrada, los datos de salida y los casos de prueba. Fundamental que aprendamos en este práctico a hacer eso, con todas las formulaciones que tenemos ahí en el práctico. La estrategia de solución la vamos a ir pensando juntos. Yo les voy a ir dando una mano, después ustedes ya van a empezar a entenderlo un poco más solito y ahí van a ir dándose cuenta de qué es lo que hay que hacer. La selección de componentes la vamos a empezar a charlar a partir del segundo práctico, la construcción del algoritmo lo mismo. Y la prueba de escritorio, se las puedo mostrar ahora para que ya vayan teniendo idea de lo que es la prueba de escritorio. Vamos a hacer otra página. Me voy a llevar esto. Profe, una pregunta, ¿puede subir los pasos porque no se ve el séptimo? Ah, bien, bien. Ahí lo subo. Pic. Ahí está mejor. Sí, sí, gracias. Me voy a llevar esto de acá para la vuelta, para la otra página. Este era mi datos de entrada y mi datos de salida. Bueno, una vez que construí los casos de prueba, ya tengo esos casos de prueba, ahora tengo que pensar en una estrategia de solución. Vamos a poner por acá, estrategia. Y acá empieza a producir nuestro cerebro, la estrategia, nuestro razonamiento. Nosotros le podemos dar lineamientos para que hagan esto, pero esto surge de nuestro razonamiento. Por eso dicen que la programación, no sé si ustedes escucharon alguna vez, la programación, que es programar, crear los algoritmos con un lenguaje de programación, es un arte. ¿Por qué? Porque la estrategia para aplicar surge de nuestra cabeza. Nosotros somos los que construimos la solución. En base a nuestra experiencia, a nuestro aprendizaje, pero somos nosotros. Y nosotros podemos implementar distintas soluciones para lo mismo. Capaz que vamos mejorando, mejorando, mejorando. Hay problemas en los que la estrategia está muy clara, muy, muy clara. Y hay otros problemas donde la estrategia puede ser distinta y de acuerdo a la que yo implemente va a ser mejor o peor. Cuando hablamos de mejor o peor, hablamos en los tiempos de resolución, ¿no? Cuando uno construye distintos algoritmos, ya van a ver en materias más adelante, uno se basa mucho en los tiempos de ejecución que llevan esas tareas, sobre todo cuando trabaja con muchísimos datos. Ahora estamos aprendiendo, yo por ahí los voy mechando con lo que se van a encontrar más adelante, pero por ahora interpretemos que la estrategia es lo que nosotros creamos como solución. Hay unos pasos que hay que seguir, que normalmente son los mismos, pero después entra el razonamiento nuestro. Para eso, tengo que pensar en lo que yo puse en los casos de prueba. En estos casos de prueba,
Yo dije que la base es 3 y la altura es 8. Y a partir de esa base y de esa altura, dije que el área era 12. ¿Cómo hice para que con esos datos de entrada yo diga que el área era 12? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hicieron? Tenemos que ingresar la base y la altura. Exactamente. Fíjense que lo primero que hicieron ustedes es darle valores a los datos de entrada. Porque sin los datos de entrada no hay solución posible. Entonces, dentro de nuestra estrategia de solución, el primer paso tiene que ser ese. ¿Está? Porque sin esos datos de entrada no se hace nada. Entonces, si ustedes no tienen los datos de entrada, chao, no hay problema para resolver. ¿Por qué? Porque no tengo datos con los que trabajar. Fíjense en el dibujito. Tengo una entrada, tengo un proceso y tengo una salida. Entonces, en nuestra estrategia de solución, lo primero va a ser ingresar un valor para B y para A. Para la base y para la altura. Ingresar. Cuando yo tengo datos de entradas, y esas otras cosas que tenemos que aprender desde hoy y no olvidarnos más, los datos de entrada se ingresan. ¿Quién los ingresa? Los ingresa un usuario. Ese usuario puede ser cualquiera. ¿Está? El que vaya a ejecutar nuestra solución. El que vaya a ejecutar nuestro algoritmo. Bueno, perfecto. Ya el usuario ingresó 3 y 8. Ya hizo 3 e ingresó 8. Ahora, ¿qué hicieron ustedes con eso? Con el 3 y con el 8. Porque ustedes ya me dieron que la respuesta era 12. Lo multiplicamos, profe. Multiplicaron 3 por 8, ¿no es cierto? Sí. Me dio 3 por 8, 24. ¿Y qué más hicieron para darme el 12? Y a ese resultado lo dividíamos entre 2. Entre 2, perfecto. Entonces, lo que hicimos ahí es calcular el área. Porque hicieron esto de acá. Base por altura sobre 2. ¿Está? Entonces, lo siguiente que nosotros hicimos, fíjense que yo voy describiendo lo que hicimos en nuestra cabeza. Lo siguiente que hicimos fue calcular el área como base por altura sobre 2. Entonces, calcular área igual a la base por la altura sobre 2. O sea que el segundo paso fue calcular el área. Área igual a base por altura sobre 2. ¿Está? ¿Y después qué hicieron con ese cálculo? Vengan acá. Es bastante fina lo que le estoy preguntando, pero es lo que nosotros hicimos. Fíjense que ustedes miraron que la base era 3. La altura era 8. En su cabeza hicieron este cálculo, el proceso, digamos, el cálculo. Base por altura sobre 2. Y en su cabeza estuvo el 12. ¿Qué hicieron después con ese 12? ¿O qué hice yo con el 12? ¿Cómo? Claro, no, si el área sí. ¿Muestro el resultado? Exactamente. Fíjense que yo lo calculé en mi cabeza y después lo escribí, ¿no? Para mostrarlo como salida. Bueno, esa parte del cálculo que yo hice es eso que acabo de escribir en el paso 2.
Pero el paso 3 es mostrar el área. Que sería el escribir, lo que yo escribí recién. Fíjense que entonces, yo acá tengo la estrategia de solución. Ingresar el valor para la base y la altura, calcular el área y después mostrar el área. Entonces, ahí acabo de pensar la estrategia. Ya está. Esto para mí va a ser los datos de entrada, el proceso y la salida. Acá queda muy claro. El proceso es una sola cosa que era el cálculo nada más. Va a haber, a medida que vayan pasando los problemas, esto se va a ir haciendo un poco más complejo. A partir de esto, nosotros podemos, conociendo las componentes con las que vamos a trabajar, que todavía no la conocemos, ya la vamos a conocer más adelante, elegir qué componentes me va a servir para cada uno de estos pasos. Con esas componentes, construir el algoritmo, que es construir un diagrama de bloques, ya les voy anticipando, que es construir un diagrama de bloques, y una vez que construya el diagrama de bloques, voy a tener que hacer la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio no es más ni menos que hacer una tablita, ¿se acuerdan como la que hacíamos para las funciones? No es ni más ni menos que eso. Hacer una tablita donde aparezcan las variables que vamos a utilizar, que son BA y área. Y al último, poner una columnita que se llame salida. Acá vamos a construir nuestra primera prueba de escritorio. Y voy a seguir a rajatabla estos pasos. Ingresar un valor para B y para A. Bueno, vamos a ingresar un valor para B, 3, para A, 8. Y hice lo que decía el paso 1. Voy al paso 2. Calcular en área, base por altura sobre 12. Entonces, en área, voy a poner la base por la altura, 3 por 8, 24, dividido 2, 12. Y después dice mostrar lo que tiene la variable área, porque área es una variable. ¿Está? Fíjense que acá lo puse como variable. Entonces, ¿qué tiene área? 12. Perfecto, entonces como salida se muestra 12. Y ahí está la prueba de escritorio para eso. Puedo hacer lo mismo con el otro, con 2,5 y con 3,7. Entonces, vuelvo a ejecutarlo de nuevo. Trazo una línea y vuelvo a ejecutar. Ingresar para B, un valor para B y para A. 2,5 para B, 3,7 para A. Paso 1 completo. Paso 2. En área, calcula base por altura sobre 2. Entonces esto me daba 4,625. Ya lo calculé, perfecto. Este valorcito está almacenado acá, pero todavía no lo mostramos. Entonces en el paso 3, cuando dice mostrar el área, yo muestro lo que tiene la variable en ese momento, que es 4,625. Y esa es mi prueba de escritorio. No es ni más ni menos que la prueba de escritorio. Así es como se trabaja una prueba de escritorio. Nada más que después nosotros esta prueba de escritorio la vamos a hacer a partir del diagrama que nosotros hayamos construido. Porque lo que vamos a terminar construyendo después de haber visto la estrategia de solución es el algoritmo con los diagramas de bloque. Como todavía no tenemos conocimiento de eso, nosotros vamos a terminar en estos pasos. Fíjense. Esto es lo que vamos a hacer. Datos de entrada, datos de salida, casos de prueba
estrategia de solución, prueba de escritorio. Con eso me alcanza, porque eso es lo que tenemos que practicar mucho, 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 mucho. Encontrar los datos de entrada, encontrar los datos de salida, construir casos de prueba y listo. No hay más. Ahora tienen que empezar a trabajar ustedes. Ya después vamos a ir hablando un poquito más de otras estrategias de solución. Ahora quiero que ustedes empiecen a pensar acá. Aprendamos a encontrar datos de entrada, datos de salida, a construir los casos de prueba, a pensar en una estrategia que al comienzo nos va a salir rara, nos va a hacer, por ahí no nos va a salir específicamente como queremos, pero mientras se interprete y se pueda ver que van haciendo cada uno de los pasos, en cada uno de los pasos, por ahora me sirve. Eso lo podemos ir viendo, me pueden ir preguntando lo que quieran. Pero empecemos a trabajar con el práctico de la resolución de problemas, que es el práctico que está en la unidad, creo que 1. No sé, lo que venía a continuación, a ver, ya lo tengo por acá. Sí, resolución de problemas computacionales, unidad 1. Y empecemos a trabajar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Y con el 5. Hasta ahí. Empecemos a trabajar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Vamos viendo cómo nos va. Hay que ir pensando cosas. Acá hay que ir despabilando la mente porque acá depende de nosotros cómo vayamos a interpretar el problema y cómo vayamos a descubrir o pensar en la estrategia de solución. ¿Está? A trabajar. 1, 2, 3, 4 y 5. Con eso tenemos que terminar para la clase del miércoles. Sobre todo, dato de entrada, dato de salida y caso de prueba. Eso es lo fundamental. Dato de entrada, dato de salida, caso de prueba. Hagamos foco ahí. La estrategia la vamos a ir puliendo, pero ya váyanla pensando también. Pero la vamos a ir puliendo con el correr de los prácticos. ¿Está? No piensen, no pretendan que la primera les salga perfecta, ni la segunda ni la tercera, pero lo vamos a ir puliendo. Pero quiero que hagan foco sobre todo en eso. Dato de entrada, dato de salida, caso de prueba. Eso sí, todo el mundo tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Bueno, a trabajar. Yo me quedo acá en stand-by. Consultas que quieran hacer, me las hacen. Yo estoy esperando sus consultas. Y vamos charlando sobre las soluciones. ¿Era del 1 al 5, profe? Del 1 al 5, sí. Vayan planteando esto mismo que vimos acá. Profe, Decime. la tablita era prueba de escritorio, ¿no? Esta tablita es la prueba de escritorio, sí. Ah. Yo voy a dejar todo completito acá. Para que quede claro todo lo que había que hacer. Ah, no me deja seleccionar. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer con un ejercicio. Dato de entrada, dato de salida, caso de prueba, estrategia y prueba de escritorio. Eso, para cada uno de los ejercicios ustedes tienen que tener esto, para cada uno de ellos. Ahí les dejo el ejemplo. Cinco minutos me esperan, yo voy y me preparo un café y ya vuelvo y escucho consultas. En 5 minutitos vuelvo.